Asociación Filosófica de México, sin duda también al doctor Raúl Alcalá por la organización de este simposio, a la maestra Miriam Díaz también por la organización. Bueno, vamos a pasar a dar la presentación de esta tercera mesa que se titula Nociones de Justicia en México. Me da mucho gusto tener el día de hoy a nuestros queridos ponentes, a la maestra Miriam Díaz Omeras, a Emiliano Mayén Castillo, y vamos a ver también el día de hoy una presentación que nos ha mandado el doctor Manuel López Forja de la Universidad Autónoma de Madrid. Les doy la más cordial bienvenida a todas, a todos los que nos están viendo en esta transmisión y vamos a pasar a nuestra primera presentación del día de hoy con la maestra Miriam Díaz Omera, que se titula su ponencia Nociones sobre Justicia en el discurso de Estela Hernández. Maestra Miriam Díaz, muchas gracias por su presentación. Le doy la más cordial bienvenida y le doy la palabra. Muchas gracias, Laura, y desde luego agradecer también al doctor Raúl Alcalá, que coordina este simposio, y a quienes nos acompañan en esta mesa y quienes nos están siguiendo en Facebook. Bueno, pues yo voy a leer directamente mi trabajo. No sé si me dé tiempo de leer todo, porque este es un artículo que escribí hace tiempo para un libro que coordinaron Laura y Raúl. Acá te pediré, Lau, si me puedes anunciar cuando me falten unos 3 minutos y ya ir cerrando. Bueno, el título justamente es este, de Nociones de Justicia en el discurso de Estela Hernández, y comienzo así. El 21 de febrero del 2017, la Procuraduría General de la República reconoció en un acto público la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres ñañú que fueron acusadas y sentenciadas por un delito que no cometieron. El evento en el que una institución gubernamental ofreció disculpas se tornó un momento propicio para la denuncia. Las 3 mujeres afectadas hablaron de la injusticia que sufrieron y Estela Hernández, hija de Jacinta, pronunció un emotivo discurso que causó revuelo en medios de comunicación nacional e internacional. Sus palabras fueron conmovedoras y a la vez contundentes. Los encabezados de los diarios del día siguiente rescataron frases como "hoy nos chingamos al Estado" y "hasta que la dignidad se haga costumbre". El propósito de esta ponencia es examinar algunas de las nociones de justicia que subyacen a este discurso. El análisis nos llevará a reflexionar sobre la necesidad de imparcialidad en la resolución de un conflicto, a indagar qué se entiende por justicia social y a examinar la relación entre justicia y reparación del daño. Justicia e imparcialidad. Estela comienza su disertación lamentando que haya transcurrido tanto tiempo desde la detención de su madre y de las otras 2 mujeres por el supuesto secuestro de 6 policías federales. Sus primeras palabras hacen referencia a las arbitrariedades cometidas en este proceso. Y aquí cito a Estela. Es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. La evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor. Fin de la cita. En primer lugar, Estela está convencida de que la disculpa pública es necesaria, independientemente de que los funcionarios e instituciones responsables hayan tenido la voluntad de hacerlo. Considera imperioso reconocer las irregularidades cometidas por aquellos que fungieron como juez y parte.
privaron de la libertad a 3 ciudadanas y atentaron contra su derecho de defensa. Una de las primeras interrogantes que surgen es, ¿por qué se debe impedir que alguien sea juez y parte en un conflicto? Estela muestra indignación debido a que los policías, supuestamente agraviados, tuvieron un papel determinante en el caso. Un caso que resulta paradigmático porque el origen del problema no fue un enfrentamiento directo entre las ñañú y los agentes de la AFI. El desacuerdo comenzó porque el día 26 de marzo del 2006, 6 agentes de la AFI vestidos de civiles y sin previa identificación incautaron las mercancías de vendedores de un tianguis en Santiago, Mezquititlán, Querétaro. Los comerciantes protestaron debido a que los agentes confiscaron sus objetos de venta, alegando que eran piratería. Frente a las primeras protestas, un agente del Ministerio Público Federal de San Juan del Río y el jefe regional de la AFI acordaron con los comerciantes que se les regresarían sus mercancías. Sin embargo, los policías les regresaron cosas que no correspondían con las que les habían quitado. Por esta razón, las protestas se acrecentaron. Para calmar a la población inconforme, el agente del ministerio y el jefe regional de la AFI se comprometieron a pagarles con dinero en efectivo, pero como debían trasladarse para conseguir la cantidad necesaria, le pidieron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, dejándolo como garantía de que regresarían. Varias horas después regresaron los elementos de la AFI junto con otros policías y un periodista de un medio local. Fue entonces cuando el reportero captó con su cámara a Jacinta, que en ese momento se encontraba como espectadora. El periódico empleó su foto como portada de la nota que narraba lo ocurrido. Ahora bien, es natural pensar que en un conflicto las partes involucradas acudirán a una instancia superior para resolverlo, y no que alguna de ellas hará uso de su poder para investigar y privar de la libertad a su contraparte. Pero en este caso fueron los mismos policías involucrados en el enfrentamiento con comerciantes los que recogieron a Jacinta con engaños, la condujeron al Ministerio Público y la acusaron de haberlo secuestrado. Jacinta narra su detención de la siguiente manera, y cito: me dijeron, no tengas miedo, mientras me llevaban, te vamos a llevar a declarar por un árbol verde que tú cortaste. ¿No sabes que eso es un delito? Les dije, no, yo no he cortado nada. Pues ¿por qué no me lo dijeron antes para entrar en mi casa y ver que ahorita no tengo leña? Y me dijeron, no, vamos, nomás vas a ir a declarar y te regresas. Hasta nosotros vamos a regresar y dejarte en tu casa, como burlándose de nosotros. A mí en ese momento no me dio miedo. Era mi esposo quien iba un poco espantado, porque decía, se me hace que son esos que llegaron el día de la piratería en Santiago. Yo nunca pensé que iba a estar 3 años. Pensé que si yo ni vendía ni estaba allí, ¿por qué voy a estar? Fin de la cita. Este antecedente nos lleva a imaginar que la molestia de la hija de Jacinta, así como de las 3 mujeres acusadas, se debe a que las autoridades encargadas de investigar delitos e impartir justicia no actuaron de manera imparcial. Es deseable que las personas que son parte de un conflicto no sean las que juzguen y condenen, porque sus intereses están de por medio. Sin embargo, en el caso que hemos expuesto, las autoridades locales no solamente actuaron de manera parcial, también construyeron un delito que no se cometió. Algo que podemos inferir del descontento de Estela es que su idea de justicia conlleva a la de imparcialidad. ¿Pero qué entendemos por imparcialidad? Y aquí empiezo otro apartado, imparcialidad y justicia. En la teoría sobre la justicia de John Rawls, la imparcialidad consiste en la búsqueda de objetividad y en la no intervención de intereses personales. Se fundamenta en una posición original de igualdad derivada de teorías contractualistas como la de Locke y Rousseau. La posición original es hipotética y nos conduce a una concepción de justicia en la que nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad ni cuál es su suerte en la distribución de ventajas y capacidades naturales. Tendríamos que suponer incluso que los miembros de un grupo social no conocen sus concepciones acerca del bien ni sus tendencias particulares. Aquí cito a Rawls: los principios de la justicia se escogen tras un velo de ignorancia.
En una posición como esta, se asegura que las ventajas naturales y las circunstancias sociales no brinden ventajas o desventajas al establecer los principios. Dichos principios serían resultado de un acuerdo justo, puesto que, cito, dadas las circunstancias de la posición original y la simetría de las relaciones entre las partes, esta situación inicial es equitativa entre las personas en tanto que seres morales, esto es, en tanto que seres racionales con sus propios fines, a quienes supondré capaces de un sentido de la justicia. Fin de la cita. Así pues, la imparcialidad se funda en la idea de que los principios de la justicia son razonables y han sido acordados en una situación inicial justa. Algunas preocupaciones que surgen a partir de esta teoría son las siguientes. ¿Podemos aplicar la hipótesis del acuerdo común a las sociedades actuales? Si nosotros no fuimos los que establecimos el acuerdo que dio origen al Estado y a sus instituciones, ¿por qué debemos regirnos bajo sus principios? Es posible actuar de manera imparcial si nos encontramos en una posición determinada en una sociedad particular y nuestra perspectiva de vida, así como nuestra concepción de justicia, varían según las circunstancias. Frente a estas interrogantes, el filósofo norteamericano argumenta que el bienestar de los miembros de un grupo social depende de un esquema de colaboración debido a que nadie puede llevar una vida satisfactoria sin la distribución de ventajas y esto suscita la cooperación voluntaria, incluso la de aquellos peor situados. Para que la cooperación voluntaria tenga lugar, se requieren condiciones y principios razonables. Rawls sugiere 1. Igualdad en repartición de derechos y deberes básicos. Y 2. Las desigualdades sociales y económicas, como son las desigualdades de riqueza y de autoridad, únicamente son justas si producen beneficios compensadores para todos y particularmente para los miembros de la sociedad más desfavorecidos. Cabe aclarar que la noción rawlsiana de cooperación voluntaria no se limita a las acciones de los individuos, pues también las instituciones, las cuales fungen como sistema público de normas, deben favorecer el cumplimiento de ambos principios de justicia. Por otro lado, la teoría sostiene que las instituciones deben administrarse de manera imparcial, lo que significa que casos similares deben ser tratados de modo semejante. Esta administración imparcial, así como la congruencia entre leyes e instituciones, es lo que se denomina justicia formal, la cual debe ir de la mano con la justicia sustantiva, es decir, con aquella que reconoce los derechos y libertades de los demás y promueve la repartición equitativa de cargas y beneficios en un contexto de cooperación social. Ahora bien, si regresamos al discurso de Estela Hernández, nos percatamos que su idea de justicia, como imparcialidad, se relaciona con la expectativa de igualdad en la aplicación de las leyes. En varios momentos hace hincapié en la ilegalidad del proceso que sufrió su madre y de muchos otros casos en los que las personas han sido condenadas a pesar de ser inocentes. De tal modo expresa, cito, el caso 48-2006 es un simple ejemplo de las muchas arbitrariedades ilegales que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en nuestro país que es México. Fin de la cita. Esto quiere decir que Estela contempla la carencia de justicia formal al observar que existe incongruencia entre lo que establecen las normas jurídicas y las prácticas institucionales. Al mismo tiempo, supone que las instituciones deben actuar de modo parecido frente a los mismos delitos y no otorgar prerrogativas a ningún miembro de la sociedad. En este sentido, parte de una noción de justicia sustantiva, pues considera que cualquier ciudadano, independientemente de su riqueza o de su papel de autoridad, debe gozar de manera equitativa de los mismos derechos y de los mismos deberes. Por esta razón, expresa con malestar, cito, hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que los poderosos someten a su voluntad, los delincuentes de mayor poder, de cuello blanco, no pisan la cárcel. No conocimos en Querétaro a ningún rico que estuviera en la cárcel. Fin de la cita. Como puede apreciarse, la hija de Jacinta señala la mala aplicación de las leyes por parte de autoridades que atentan contra aquellos que difícilmente se pueden defender
debido a la falta de recursos materiales o a la ignorancia de sus derechos. Evidentemente, Estela se queja de aquellos que implementan las normas en beneficio de los que tienen más poder y en perjuicio de los que carecen de él. Algunas preguntas que podemos plantearnos frente a esta postura sobre la justicia son: ¿se puede predicar lo justo de los actos que se apegan a las leyes y lo injusto de los que las transgreden? ¿Acaso no existen leyes injustas? Las leyes tienen como finalidad regular nuestras acciones en el ámbito público. Las normas nos marcan lo que está permitido hacer, pero ¿quiénes deciden lo que está permitido? Estela no se ocupa de cuestionar el origen de las leyes, pero se queja de su mala aplicación. Por ejemplo, se pregunta, cito, ¿cuántos secuestradores, delincuentes, autorizados con título y nombrados por la ley andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando con un delito fabricado? Fin de la cita. Además, cuando se refiere al caso de su madre, afirma que, cito, ella fue secuestrada legalmente. Fin de la cita. Esto quiere decir que la hija de Jacinta reconoce que algunas acciones apegadas a la ley son injustas. ¿Podría saber cuánto tiempo me queda para...? Sí, 4 minutos. Muy bien. Bueno, pues ya me extendí mucho con este tema de la imparcialidad. Los otros dos apartados tienen que ver, el uno con la vía, bueno, de hecho tengo varios apartados, pero yo creo que los voy a resumir. Uno con la vía negativa de la justicia. Esto es tomando en cuenta el discurso de Estela Hernández. No sé si ustedes recuerdan algunos textos de Luis Villoro, como El poder y el valor o Los retos de la sociedad por venir. Él habla de que en aquellos lugares donde no se practican ciertos principios como el de libertad, justicia, equidad, estos se vuelven valiosos porque se carece de ellos y se convierten en una aspiración a alcanzar, ¿no? Él habla de una vía negativa hacia la justicia. Y señala que en un primer momento las personas identifican la ausencia de tal o cual valor, luego esto las conduce a reconocer el daño que les ha sido causado y a identificarse con los miembros de otros grupos que también han sido excluidos o han recibido un trato desigual. Esto considero yo que está presente incluso en este discurso de, bueno, digamos, esta idea de denunciar lo injusto y a su vez sentir empatía por otras causas está presente en el discurso de Estela Hernández. Ella se identifica o identifica a su madre y a las otras mujeres ñañú con otros sectores de la población, entre ellos los presos políticos, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los pueblos indígenas y con todos aquellos que han sido víctimas de la injusticia disfrazada de legalidad. Considero que, bueno, esto lo voy a señalar con una cita de Estela, que dice lo siguiente: este caso cambió nuestra vida para ver, saber y sentir que las víctimas los necesitamos, que lo que al otro le afecta, tarde o temprano le afectará a uno. Fin de la cita. Lo que se espera después de la identificación con los otros, quienes han sido también relegados, según expresa Luis Villoro, es esa lucha por transformar las condiciones para construir una sociedad menos injusta. Tanto en este caso como en otros, los excluidos se dan a la tarea de levantar su voz y reconocen su papel activo en la historia. Tengo ahí otros apartados, uno en cuanto a la justicia social, y bueno, pues de la justicia social yo retomé la noción de León Olivé, que considera como justa aquella sociedad donde se garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros. Pero en interculturalidad y justicia social habla sobre todo de pues cuáles debieran ser las condiciones óptimas para todos los pueblos, digamos. No está pensando solamente en individuos, está pensando en que los derechos y el poder cubrir ciertas necesidades básicas sea posible para personas que forman parte de diferentes pueblos, ¿no? Sean estos originarios o no, de diferentes culturas, y
bueno, habla del papel que tiene el Estado en garantizar ciertos derechos y en varios momentos de este discurso yo encuentro justamente que Estela hace un reclamo acerca de cómo su mamá, Teresa y Alberta, no recibieron el mismo trato, pues ni desde que se les encarceló, bueno, se les llevó al Ministerio Público, no se les otorgó un abogado que hablara su lengua, se les acusó también en otra lengua, en fin, se violaron varios derechos, tanto individuales como estos derechos culturales, ¿no? Y es parte de su denuncia, digamos que eso a mí me llevó a pensar en que no se estaba cumpliendo como tal una idea de justicia social. De hecho, encuentro en este discurso un reclamo por una justicia social vista en este sentido de respetar los derechos de las personas y de todas las comunidades culturales, ¿no? Y en cuanto a la reparación del daño, bueno, este apartado, lo que yo tengo acá es algo que Estela expresa, lo voy a leer rápidamente y ya con eso voy a cerrar. Preguntarán, dice Estela, si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta, pero jamás lo será. No basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas. ¿Quién va a devolver la vida de mi hermano José Luis, que no pudo estar 3 años con su mamá y que hoy, a 6 días de cumplir 7 años que falleció, seguimos recordando que solo estuvo 5 meses con su mamá? Fin de la cita, ¿no? Bueno, esto de la disculpa pública le parece muy poco a Estela y creo que a las mujeres ñañú que fueron encarceladas, sobre todo porque consideran que una disculpa pública no repara para nada pues los daños que ellas sufrieron, ¿no? Y esto, pues yo lo ligué con algo que señala Marta Nussbaum acerca de que es en un primer momento muy necesaria la ira cuando se comete una injusticia. Digamos, hay una utilidad real porque la ira es, para empezar, un resultado de la evolución humana y de nuestros mecanismos de lucha o de huida. Sin embargo, pues la ira, digamos, también se puede ver limitada y puede llevar a quienes han sufrido algún daño a centrar sus esfuerzos en conseguir pues una venganza, ¿no? O la pérdida de estatus de los responsables y se piensa que con ello se va a mejorar la situación de quien ha sido víctima. Según Nussbaum, eso es una especie de pensamiento mágico que nos hace esperar que en el futuro la persona que ha actuado de manera injusta sufra dolor y de este modo haya compensación del daño recibido. ¿Qué es lo que propone Nussbaum y que yo encuentro incluso en este discurso de Estela Hernández? Bueno, Nussbaum considera que la indignación es necesaria, pero es un primer momento y en algún otro momento se debe dar la transición a en todo caso, transformar las condiciones que provocan la injusticia, ¿no? Que se espere que las violaciones a las leyes, que pues ciertos principios como la libertad, la democracia y demás, sean respetados y que tomemos conciencia de la necesidad de que las condiciones sean mejores para todos, ¿no? Digamos, esta idea que expresa Estela Hernández en su discurso de hasta que la dignidad se haga costumbre, creo que va más allá de la indignación, creo que va, por un lado, dejar un antecedente de un caso que en su momento fue reconocido, la falta, digamos, que cometieron contra estas mujeres, la injusticia que cometieron contra estas mujeres, pero también está esperando que este caso sirva como muestra para la lucha social que emprenden muchos otros sectores y que la dignidad de los pueblos, la dignidad de las personas sea algo que se respete, digamos, en cualquier momento, ¿no? Y ya con esto, pues yo cerraría solamente señalando que yo encontré estas nociones de justicia en el discurso de Estela, aun cuando ella no utilizara este término de justicia en todo momento, de hecho, hablaba más
de trato injusto que de justicia, pero bueno, creo que sus palabras nos hacen pensar en esa idea que se tiene de la justicia en relación con la imparcialidad, que hay una expectativa de justicia social y también que hay una idea de justicia relacionada con la Maestra reparación del Miriam, daño. Miriam Sí, Díaz, un minuto, por favor. no, ya, de hecho, ya cerré con esto, con lo de la reparación del daño. Sí, Disculpe, sí, maestra, no, ya ve no, que perfecto. siempre estamos con el Estaba tiempo cerrando. encima, pero le agradecemos mucho, muchísimas gracias, Miriam, por su exposición, sobre todo por traer a colación estos casos reales de práctica de la justicia en México. Para quien no lo recuerde, se trataba de 3 mujeres que fueron encarceladas injustamente, mujeres otomíes, que fueron encarceladas bajo la acusación de haber secuestrado a 6 agentes de la AFI, ¿no? Entonces la exposición, la brillante exposición de la maestra al respecto, pues nos dio mucha luz al respecto de cómo también hay estas aplicaciones de justicia en México y el reclamo, ¿no? Esto que nos hablaba la maestra, el reclamo que se da ante estos tratos injustos. En el 2017 el gobierno de México ofreció disculpas, ¿no? Pero ¿quién repara esos daños? Que era justamente lo que comentaba la maestra Miriam Díaz. Invitarlos también, gracias a todos los alumnos de Acatlán que nos están viendo también en la transmisión en Facebook, invitarlos a que realicen preguntas en Facebook y las estaremos leyendo aquí directamente en la transmisión. Muchísimas gracias, maestra Miriam, por su exposición. Vamos a pasar ahora a la exposición de Emiliano Mayén Castillo. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y su ponencia se titula Injusticia para llegar a la justicia. Muchas gracias, Emiliano. Le damos la palabra. Gracias, profesora. Y bueno, fíjese que justamente que estamos tocando el tema que la profesora Miriam me había dicho sobre el libro de Villoro de los retos de la sociedad por venir. Mi ponencia aborda partes de los conceptos que habla Villoro. Y bueno, lo que yo intento proponer en la ponencia es que veamos la relación que hay entre la injusticia y la justicia, ¿no? Y si es posible que reivindiquemos un poco a la injusticia, porque me parece que la mayoría de las personas comparten muchas veces una noción un poco como sesgada, ¿no? Sobre la interacción que hay entre estos dos conceptos. A mi modo de entender, vivimos la mayor parte del tiempo en un mundo regido por dualidades, es decir, hay rico y pobre, ¿no? Bueno y malo, vida y muerte, sacro y profano, o injusticia y justicia, ¿no? Es decir, casi siempre vemos y entendemos los problemas que nos presenta la vida como dualismos opuestos e irreconciliables, ¿no? Añoramos por una parte unos y despreciamos rotundamente otros, ¿no? Sin embargo, habría que recordar aquella bonita historia que está en el Fedón, donde Sócrates, tras ser liberado de sus grilletes, porque está apresado, explica que hay una relación íntima y maravillosa, dice, entre el placer y el dolor, ¿no? Dice que algún dios debió de encadenar a esos dos sentimientos y que no puede venir el uno sin el otro, ¿no? Se podría decir que para Sócrates los conceptos como el placer y el dolor, que son opuestos, siempre están unidos, ¿no? No puede existir el uno sin el otro, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa con los conceptos de justicia y de injusticia, ¿no? Las instituciones del Estado, las personas, las leyes, incluso las academias, siempre procuran y promueven a la justicia, ¿no? La colocan como algo deseable, algo bueno, ¿no? A lo que tenemos que aspirar, mientras que su antítesis es puesta así como en una parte muy desfavorable, ¿no? Es lo indeseado. Nadie quiere ser, digamos, injusto, nadie quiere pensar como en el concepto de la injusticia, ¿no? Haciendo así una discriminación, me parece, a un concepto que está todos los días en la vida de las mujeres y los hombres, ¿no? El problema, según me entiendo, es que como estamos un poco errados en esa visión dualista extremista, y ocupo el término extremista en el sentido de que solo vemos el extremo de una balanza que conforma a un todo, eso provoca un cierto desacierto o genera una
ficción en la realidad, ¿no? Por ejemplo, bastaría meditar que cuando nosotros pensamos en la justicia, nos retomamos un concepto que muy rara vez vemos actuar en la vida cotidiana, ¿no? O sea, la justicia parece que es un suceso sumamente raro, ¿no? Extraordinario en la vida. Del mismo modo, cuando uno intenta hablar sobre la justicia, me parece que se cae a veces como en un universalismo vacío, ¿no? Que va a generar una ilusión, ¿no? Se trata la justicia como de un concepto básico, racional y alcanzable, ¿no? Para todo humano. Pero cuando lo ponemos en la realidad, como que parece que ya no es tan racional y tan alcanzable, ¿no? El ejemplo que nos ponía la profesora Miriam es un buen ejemplo, ¿no? La mayoría de los individuos me parece que creen conocer de primera mano qué es la justicia, pero además que la pueden aplicar cuantas veces se desee ante cualquier caso que se requiera de una manera imparcial, ¿no? Por decir, si nosotros buscamos a manera de ejemplo una definición de justicia que por decir nos da la Real Academia Española, esta nos dice, y ojo aquí, ¿no? Dice que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Del mismo modo, esa concepción queda como un poco, habría que examinarla, ¿no? Del mismo modo, cuando buscamos el término de justicia, en un término latino, este nos remite a justus, que sería justo, ¿no? Y si buscamos qué significa justo, nos dice que es un actuar con justicia, ¿no? O es un acuerdo que se da con la razón y la justicia. Aquí habría que preguntarnos qué significan todas estas definiciones, ¿no? Pues obviamente no están significando propiamente nada, ¿no? Están dando un aparente vacío de confort, ¿no? Sobre un concepto que va a aspirar a una máxima universal, ¿no? Que se puede aplicar en cualquier parte del globo. Además que cuando buscamos esas definiciones, yo siento que cuando las analizamos nos podemos dar cuenta que estamos frente a un bucle, ¿no? Que no ayuda en nada, es decir, la justicia me remite a lo justo y lo justo me remite a la justicia y es como un círculo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo para ver si son posibles, ¿no? Estas maneras de conceptos que acabamos de ver de la justicia y de lo justo. Yo les pongo este ejemplo. Imaginemos que una mujer indígena que se encuentra en un estado de pobreza, de marginación y vulnerabilidad, robar un par de galletas de una empresa transnacional muy grande, ¿no? Para llevar algo de comer a sus hijos. ¿Es justo que esa mujer sea arrestada y encarcelada por dicho delito? ¿O bien los presentes que nos están viendo encuentran justicia que un funcionario público que robó del erario, que traficó con influencias y amasó una enorme fortuna ilícita, asegurada en bancos extranjeros, quede libre a cambio de una fianza que no supera los millones que tiene acumulados? En ambos casos que acabo de poner, cada individuo ha recibido lo que le corresponde, el principio moral que nos rige le dio lo justo a cada persona, al funcionario público y a la indígena. Es aquí tal vez donde se devela, ¿no? Esa ficción que brinda la justicia, es decir, deja como un sabor amargo, ¿no? Un sabor a injusticia. Y justamente aquí es donde va a entrar Luis Villoro en ese libro de los retos de la sociedad por venir, y tiene otro libro que es como un pequeño resumen que se llama 3 retos de la sociedad por venir, que habla justamente de lo mismo que comentaba la profesora Miriam, ¿no? En este libro, Villoro va a formular que en vez de buscar la justicia universal bajo esa farsa de que somos sujetos racionales, capaces de comprendernos y llegar a un mutuo acuerdo moral, deberíamos de partir del opuesto. Villoro es excelente en esa parte porque dice, deberíamos de reconocer en México la inexistencia de la justicia para que después a través de la injusticia proyectemos, ¿no? Algo que podría remediarla, ¿no? Él dice que hablar de la justicia trae como ciertas discrepancias, ¿no? Es que casi nunca somos testigos de actos justos, ¿no? Queda la justicia así como un concepto ideal que rara vez hace una aparición en la realidad, ¿no? En cambio, cuando se habla de la injusticia, según Villoro, dice que es un concepto tan básico que está en la sociedad, ¿no? O sea, el individuo se cruza día a día con muchas injusticias. Para que quede claro un poco esto, yo creo que bastaría hacer como un recuento personal sobre nuestras vivencias
para hacer notar que hemos sido testigos de actos de injusticia, ¿no? Ya sea desde nuestra infancia, ya sea alguna injusticia con el dinero, la escuela, el trabajo, nuestra familia, la política, ¿no? Que se vive en el país, ¿no? Para que podamos percibir que nos rodean pequeñas y grandes injusticias, ¿no? La experiencia de la injusticia, según Villoro, y lo cito, dice, expresa una vivencia originaria, la vivencia de un mal injustificado y gratuito. Esa parte me llama mucho la atención. O sea, la injusticia viene gratis, ¿no? Entonces, llega hacia el individuo, lo cual va a provocar un dolor tanto físico como anímico, ¿no? Y la injusticia va a obligar al individuo a tomar una postura frente al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si viéramos estos conceptos de injusticia y justicia como una unidad? Además, ¿qué posibilidades habría de que además de verlos como una unidad, metiéramos otros conceptos que tal vez nos ayuden a entender mejor cómo funcionan, como la otredad y el poder? Yo creo que para entender estos conceptos, habría que sacarlos de esa visión polarizada, ¿no? De justicia e injusticia, bueno o malo, ¿no? Yo creo que en este sentido, habría que verlos a partir de la otredad, ¿no? Es decir, para que exista un acto de justicia o injusticia es necesario que existan dos partes, o sea, dos o más individuos que se vean afectados por una acción que realizó el otro, ¿no? La otredad va a brindar la capacidad de percibir el sí y el no, ¿no? La otredad percibe lo contrario a veces, ¿no? Va a abrir un horizonte hacia problemas y racionamientos que tal vez para nosotros son justos o injustos, ¿no? Y a mí me parece que entonces, cuando metemos el concepto de la otredad, notamos que de la otredad nacen estos conceptos y que estos no son conceptos aislados que pueden manifestarse por sí mismos, sino que más bien surgen de la otredad, son inmanentes a ella, ¿no? Por ello, me parece que la otredad implica el conflicto en cierto sentido. Y bueno, yo creo que para entender a la injusticia y a la justicia, no solo tampoco es clave la otredad, ¿no? Habría que meter el concepto de poder, y aquí es donde entra otra vez Villoro, ¿no? Quienes ostentan el poder, quienes tienen el poder, van a tener, y pongo así entre paréntesis, ¿no? El derecho de decidir qué es lo justo dentro de la sociedad y tiempo en el que gobiernan. Villoro va a explicar que hay muchas maneras de entender la historia. La que él está proponiendo es interesante porque va a explicar que a lo largo de la historia han existido grupos que mantienen el poder y que están en permanente contienda con otros grupos que o intentan escaparse de ese poder o intentan adueñarse del poder. Villoro dice que este grupo de resistencia puede ser llamado el contrapoder. Dice que el contrapoder se va a oponer, valga la redundancia, y va a luchar por ser aceptado dentro de la sociedad que lo domina y lo excluye de ciertas prácticas o derechos. Es decir, a grosso modo, podríamos decir que la historia de la humanidad se basa en grupos desprotegidos que han notado alguna injusticia en su existir y que van a reclamar de manera violenta o pacífica que sean integrados al poder o que el poder haga justicia ante esa vivencia que han tenido, ¿no? Villoro dice que esta forma de entender a la justicia y la injusticia como un todo sería algo así como el sueño platónico, ¿no? De unir a los conceptos como si fueran uno. Para Villoro, las sociedades tienen un progreso, y ese progreso en el poder se da en el poder porque el poder va integrando aquellos grupos desprotegidos que han sufrido injusticias, ¿no? Y cito a Villoro, dice: para llegar a una concepción cada vez más racional de la justicia, esta necesita basarse en la experiencia de formas de exclusión a las cuales llamamos injusticias, ¿no? Dice Villoro. Este lento progreso yo creo que sería difícil negárselo a Villoro, por decir, si hacemos así un recuento rápido, podríamos ver que en algún momento de la historia un grupo notó que la esclavitud era mala y fue abolida, ¿no? O en algún momento de la historia mujeres o hombres notaron que la mujer no tenía tantos derechos
y tuvo que ser incluida en esos derechos, ¿no? O que los afrodescendientes y los pueblos originarios eran discriminados, ¿no? Y tuvieron que quitar o integrar a esos pueblos, ¿no? A las concepciones de lo justo que tenía el poder en ese entonces. Cada integración de una experiencia de exclusión brinda la posibilidad de una nueva y más amplia idea de justicia, ¿no? Se trata como de una justicia plural, ¿no? Porque en ella se comprende el sufrimiento que ha tenido la otredad que no está reconociendo el poder, ¿no? Por ello, pongo a consideración que pensemos una vez más los conceptos de justicia e injusticia y que obviamente reivindiquemos un poco a la injusticia, ¿no? Que no la encasillemos como algo indeseable, al contrario, es necesaria, ¿no? Nos da la posibilidad la injusticia de comprender al otro, de acercarnos al otro, ¿no? Lo que intento decir es que las injusticias irremediablemente, y más si se trata de nuestro país, se van a seguir presentando, ¿no? Pero deben de ser atendidas lo más pronto posible, ¿no? Para que de ser injusticias pasen a ser justicia, ¿no? Pasen a ser justicias. Las múltiples injusticias que hay hoy en día yo creo que deben de ser atendidas para que se construya una justicia más grande como lo está planteando Villoro, ¿no? Siguiendo este razonamiento, pienso que sería como injusto que no existiera la injusticia, ¿no? Y antes de aventurarnos a decir si algo es justo, deberíamos de atender si lo que estamos diciendo por justicia es realmente justo para todos los integrantes, ¿no? No solamente para algunos cuantos. Y bueno, ya para finalizar, porque veo que ya se me está acabando el tiempo, me gustaría enfatizar que con lo antes dicho no quiero que invertamos los polos, es decir, no pretendo que en vez de que pongamos mucha atención en la justicia, ahora pongamos mucha atención en la injusticia y la radicalicemos, ¿no? Yo creo que esto es un riesgo de la radicalización muy presente en nuestra sociedad. De hecho, podemos notar que hay grupos de individuos que por el simple hecho de no concordar con los otros respecto a ideales, intereses políticos, económicos o teológicos, usan a la injusticia como un pretexto para legitimar sus intereses y opiniones, ¿no? Fomentar y radicalizar a la injusticia trae consigo el alejamiento y el odio hacia el otro, ¿no? Y además el afán del poder por el poder mismo, no como un poder plural que piense en el otro. Que existan las situaciones, que existan, perdón, situaciones en las que yo no me identifique o un grupo no se identifique, no por ende pueden ser injustas, ¿no? Me parece que sería inválido tomar esas posturas tal vez machistas, feministas, de derecha o de izquierda, que se justifican mediante una supuesta injusticia hacia ellos, ¿no? Lo más deseable sería que, entendiendo las diferentes posturas que hay en la autoridad y el poder, no esperemos a que surjan injusticias, ¿no? Para que las remediemos, sino que deberíamos más bien de estar atentos hacia los otros, para que cuando veamos que se avecina una posible violencia o exclusión que llevaría a la injusticia, podamos atender ese problema y evitar justamente que se vuelva un acto injusto. Entonces, yo creo que esto pues sería un poco posible si siempre tenemos en cuenta al otro. La otredad es algo, yo creo que muy importante en nuestro actuar cotidiano. Y bueno, eso sería todo de mi ponencia. Muchísimas gracias, Emiliano Mayén, por su reflexión. Qué interesante, además, esta invitación a seguir reflexionando con la noción de justicia, la aplicación también de la justicia. Han sido mesas muy reveladoras, ¿no? Muy interesantes, ya un poco en la mañana también con la ponencia del doctor Raúl Alcalá, de Mónica Gómez, de la doctora Dora Elvira García, y la mesa anterior también que se estuvo discutiendo acerca de las nociones también de justicia, de la injusticia epistémica. Le agradecemos mucho, Emiliano Mayén, por su reflexión acerca de esta crítica a los universalismos y a la necesidad también de recurrir a, digamos, una vía negativa, ¿no? Que nos invita a esa vía negativa a Luis Villoro, Tugendhat también, y bueno, Raúl Alcalá también, el doctor Raúl Alcalá también
nos invita a pensar en esas nociones de justicia a partir de la problematización de esa vía negativa. Entonces, muchas gracias, Emiliano Mayén, por su presentación. Gracias también a las preguntas que han estado escribiendo en el chat de Facebook. Y bueno, finalmente vamos a pasar con la última ponencia del doctor Manuel López Forjas. Él es de la Universidad Autónoma de Madrid y su ponencia se titula Pensar nuestra cultura mexicana, una reflexión entre la antropología y la filosofía de la cultura. El día de hoy el doctor Manuel López nos ha dejado su presentación en video, puesto que allá en España ya son, creo que las 2 o 3 de la mañana, de la madrugada. Entonces, muy amablemente nos prestó su presentación, un video, y bueno, lo vamos a compartir a continuación. Ahí ya se ve. Gracias también a Bruno Guerrero que nos está ayudando con esta parte. Muy buenas tardes, agradezco la organización del simposio sobre interculturalidad y al público que esté presente virtualmente. Lo que les puedo presentar es esta reflexión entre la antropología y la filosofía y la cultura, pensar nuestra cultura mexicana entre signos de interrogación como una alusión y en homenaje al artículo del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, pensar nuestra cultura sin signos de interrogación, al mismo tiempo que sirva esta reflexión como una actualización de ese artículo, como lo pueden ver en el resumen de las ponencias que publiqué en 2015, que se remonta a un trabajo de una materia sobre filosofía de la cultura de hace 10 años, en el cual precisamente cuestionaba la posibilidad de una filosofía de la cultura y cuál era su relación desde un punto de vista interdisciplinario con un diálogo con la antropología, la aportación de esta ciencia en la actualidad. Entonces, más o menos este era el esquema, al cual le agregaré los últimos 2 puntos que pienso que son una ausencia importante en ese texto y que es necesario actualizar. El primer punto es la problemática de una filosofía de la cultura, que partimos desde Scheller. Yo lo que les quiero plantear es que la idea de cultura que tenemos actualmente, que opera tanto en el ámbito filosófico como en el antropológico, es la antropología social o cultural, tiene una mediación y una carga del concepto de cultura heredado del siglo XIX en la filosofía alemana, desde Cassirer, Denz Cassirer y Wilhelm Dilthey. Y Max Scheler sería un punto de llegada de esa tradición de la cual han bebido los filósofos españoles y latinoamericanos hasta la actualidad, ¿no? En el cual se considera la cultura como un saber, y dice Scheler textualmente: todo saber es de Dios y hacia Dios. Es una tradición que digo viene del siglo XIX, es un espiritualismo al final protestante, como la mayoría de los alemanes, una tradición protestante. No quiere decir que sea negativo o positivo, pero hay que considerar de dónde viene, precisamente para saber con qué categorías estamos manejando actualmente, como si fuera unos estratos de la cultura, como un estrato que absorbe y envuelve todo, ¿no? Entonces yo quería hacer esta crítica a este concepto de cultura que muchas veces usamos, que la cultura está allí en todos lados, y en ese momento lo matizaba con la filosofía española que estaba leyendo de Javier Subir, La inteligencia sentiente, de que la inteligencia ya empieza desde el sentir, que es una teoría larga, precisamente una trilogía de inteligencia, los libros de la inteligencia sentiente, Subir, discípulo de Ortega. Me gustaba el concepto de Ortega, de la filosofía como es un hacer y un quehacer, la filosofía como una tarea, algo que debe hacerse, y eso ya a partir de ahí, que es anterior
en ese sentido a la noción actual que tenemos de filosofía, de cultura, quiero decir, pero que bebe también Ortega de la filosofía alemana como Zubiri. Y López Quintas, discípulo de Zubiri, es un fraile mercedario. Yo lo traducía con la estética de la creatividad de López Quintas como un desarrollo de la inteligencia sentiente, en un sentido de creatividad de la cultura y de la salvación en términos orteguianos del hombre, una salvación antropológica, a partir no solo de la dimensión lúdica, sino de una educación que conlleve al desarrollo de las potencialidades creativas en la vida de todos los seres humanos. En el caso de la antropología, pues me llamaba la atención de la cultura como algo supraorgánico de Kreber, un discípulo de Franz Boas, que la cultura sería un estrato más allá, distinto del ámbito biológico, que sería lo orgánico, ¿no? Totalmente separado. Y que también podemos mencionar las tradiciones de Malinowski y el estructuralismo, o Leslie White, que también tiene una antropología importante y una influencia en América Latina. Nos remontamos a los conceptos clásicos de cultura, la cultura como paideia, los ideales de la cultura griega, según la traducción de Joaquín Xirau, del libro de Jäger, de Werner Jäger, y que luego en la tradición latina tenemos a Cicerón, la filosofía es la cultura del alma, y esto funda todo el humanismo renacentista, en lo que recuperan la filosofía la filosofía como cultura animi, el desarrollo de la humanitas, este es el humanismo, un desarrollo integral, en términos de Jacques Maritain, por ejemplo, pero al final siempre tendríamos estas limitaciones. ¿Por qué estamos siempre enfocados en unas naciones occidentales cuando, por ejemplo, Glodel Mésilas, que es un geopolítico haitiano, consejero de cultura en la embajada de Haití en España, niega el humanismo en Europa? Dice que todo se ha reducido a la esclavitud, al racismo, a la dominación, y que no se ha considerado más allá del europeo, porque la historia de Europa en ese sentido habría sido antihumanista para Mésilas, por ejemplo. Y esto es una provocación para tanto antropología como para filosofía, ¿no? No solo porque lo diga él y sea alguien que moleste, sino porque nos hace reflexionar hasta qué punto estamos inmersos en estos procesos cerrados, ¿no? Que evitan la interculturalidad. Segundo punto, pues les planteabas la importancia de una filosofía sobre nuestra cultura, si era posible, criticando también lo que Max Weber decía en su prólogo a su ética protestante y espíritu del capitalismo, y que prácticamente su conclusión, su tesis ahí es que solo ha habido racionalidad en Occidente y todo lo positivo, todas las instituciones como la música, el derecho, la política, las constituciones, son occidentales. Y ese es el marco en el cual nos movemos, ¿no? Yo les propongo, así como proponía la crítica de Leopoldo Sea desde la marginación y la barbarie, como reza el título de uno de sus discursos, de sus libros más importantes, y quisiera al mismo tiempo reivindicar lo que había escrito sobre Sea, que no lo había entendido, que en su momento pensaba que él hablaba de enfocarnos en nuestra cultura y no estar mirando a Occidente, porque pensaba que él veía a Occidente como un todo homogéneo. En este discurso, a ver si puedo poner un minuto, de investidura del doctorado honoris causa que le dieron en Bogotá, Sea ya plantea una confrontación, una crítica a Occidente, que los europeos en sí mismos tienen muchos problemas y tienen muchas más diferencias que incluso los pueblos latinoamericanos. Y son ellos los que nos están hablando constantemente de Occidente, de racionalidad, de unión, de identidad, cuando ellos tienen muchos problemas que les conllevaron a matarse entre ellos en las guerras mundiales y en las guerras civiles nacionales que tuvieron. Les presentaba sobre SEA que hay que resolver una universalidad, pero que sea nuestra. El difícil encuentro con Occidente, y ahí retomo a Guillermo Bonfil en su México Profundo, y que critica la invención del indio, ¿no? Que parece que siempre estamos reivindicando al indio muerto, pero lo que hay que tener en consideración son las culturas mesoamericanas vivas en diálogo con también nuestra presencia en Occidente, nuestra identidad occidental.
porque si para Bonfil es una crítica radical que hace que el concepto de indio, de indígena, en el fondo encubre un colonialismo, es un desarrollo más de la visión colonialista y no llegamos a ninguna parte. Lo que se trata es de hacer es una resignificación de los nuevos grupos sociales dominantes, y yo lo comparaba con lo que pasó en África, lo que denuncia el politólogo Diop, que también Occidente ha negado su raíz africana, eso también luego lo desarrolla Dussel, y por ejemplo algo muy interesante que menciona: la egiptología nació como una ciencia occidental y en el fondo es para ocultar al Egipto negro, ¿no? Lo que yo les propongo con esas reflexiones es que la cultura mexicana, la cultura latinoamericana, y además implica asumir una responsabilidad social e histórica. De estas reflexiones de pensar nuestra cultura. El otro punto que les quería tratar es precisamente cómo fue la búsqueda de la esencia de la cultura a partir de los años 50 con el grupo Imperión, con esas categorías psicoanalíticas. Samuel Ramos hablaba del perfil del hombre y la cultura en México. Santiago Ramírez, que viene más de la tradición médica, psicoanalista, y que también influye en el propio Luis Villoro, ¿no? Como fue este esfuerzo por tratar de establecer qué era lo mexicano, pero en contraposición precisamente contra el maltrato, la poca significación que se le había dado a nuestra cultura desde las categorías occidentales. Yo creo que ese es el perfil que se le puede rescatar a esta generación, aunque se ha criticado que esta ideología, por ejemplo Bartra, como lo mencionaba en el texto, pues que al final de estas categorías psicoanalíticas han funcionado perfectamente para justificar la legitimación del Estado y del Estado priista, podríamos decir. Les vino muy bien hablar de esta identidad mexicana como un proceso de consolidación y difusión de algo homogéneo para dar identidad y controlar desde el poder, ¿no? Pero con Bonfil nos permite otra vez, con este diálogo con la antropología, ir a algo más radical, superar la idea uniforme de cultura y precisamente dar un paso más a una reflexión crítica. ¿Cuáles son las nuevas vías que les proponemos abordar, ¿no? En busca para la filosofía y la cultura en México? Aquí tenemos el mapa que hizo el uruguayo Torres García, ¿no? Del cono sur, que lo pone totalmente al revés, y es un guiño bastante gracioso sobre el cambio de perspectiva que debemos abordar. Bolívar Echeverría, por ejemplo, el gran marxista ecuatoriano, que hacemos mexicano a nuestro favor, pero es ecuatoriano, con mucha honra para los ecuatorianos que lo conocen muy bien, pues habla de la cultura como un momento de autocrítica e identidad. Ya tenía un texto sobre qué es la cultura, y estas reflexiones son de la crítica de la modernidad capitalista. En la modernidad capitalista, por Bolívar Echeverría, es imposible definir la cultura en términos de autocrítica e identidad, no lo permiten y suprime las identidades, pero que Bolívar Echeverría considera que las identidades son dinámicas. Esto va articulado con el proyecto antiimperialista de Occidente, del peruano que falleció recientemente, Aníbal Quijano, esta crítica. Pero lo que yo advierto es que debemos incluir a América como coproductora, América Latina como productora del régimen eurocentrista. También nosotros hemos alimentado este mismo régimen que luego criticamos y nos enaltecemos al decir es eurocentrista, por lo tanto ya no vale y somos diferentes, ¿no? Pero nosotros también hemos creado y hemos fortalecido nuestras instituciones y nuestro modo de hacer filosofía a partir de esta visión eurocentrista que los propios europeos también podrían llegar a padecer. Destacó también los conceptos de Dussel, la cultura popular latinoamericana, y de José Joaquín Brunner, historiador chileno, sobre rescatar el sentido de comunidad. El último punto, ya nos vamos acercando al final, hacia una cultura sin mitos. En España, desde España fue bastante evidente la influencia de Gustavo Bueno hasta la actualidad, que aunque se ha asociado ya últimamente, con razón, a posiciones fascistas, falangistas, que apoya a partidos de derecha y luego de extrema derecha, antes de su muerte, está apoyando a partidos más de extrema derecha en España, pero ya desde los 90
de Gustavo Bueno advertía la crítica al mito de la cultura, la crítica a los mitos, y la cultura para él, su tesis fuerte es que es la secularización del reino de la gracia de San Agustín. Habla de los reinos en el sentido de Linneo, que es como filósofo de la ciencia que también participó de estos debates, pues él llama el reino de la gracia en San Agustín, hace este doble juego, el reino como el reino de los cielos, pero el reino también como el reino en el sentido de las categorías mm, de Linneo, las categorías como género, especie, familia, reino. En ese sentido, y Gustavo Bueno, su aportación fue importante para advertir que si no todo es cultura, y parece así como la gracia en la Edad Media envolvía a todo, a toda la humanidad, a toda la cristiandad, pues entonces ahora la cultura envuelve todo y todo es cultura. Y es una punta importante, una precaución, y que además luego desarrolla una teoría política sobre la distinción entre la nación política y la nación cultural, que no es lo mismo, que muchas veces se mezclan y que en España pasa, esto hay un problema, porque tienen un estado político, pero un estado-nación, una nación cultural, ahí es cuando merman los regionalismos, que ellos les llaman los nacionalismos, y siguen, todavía están los debates actualmente en el Parlamento, ¿no? Yo les propongo que para el caso de México nuestra cultura no se agota en la nacionalidad, sino que precisamente la ha trascendido, se ha creado una fuerte identidad cultural en ese sentido macro social, aunque se ha tenido un estado totalmente fallido, neoliberal, dejado a la libre competencia, a la libre inversión, a las posibilidades de sobrevivir de cada uno sin piedad, ¿no? Esa es nuestra realidad triste y, y decir otra cosa es para mí una, una fantasía, lamentablemente. El, las puede ayudar la crítica de Luis Villoro, una crítica al Estado homogéneo, debe ser un Estado plural, y Villoro ya lo advertía, que hay que evitar la violencia, totalmente hay que evitar la violencia, y para eso debe servir la reflexión de la filosofía, ya a estas alturas, ya no solo para crear, ¿no?, en ese sentido, sino para evitar posibles males que están allí presentes. Bonfil lo apuntaba, hay que hacer un nuevo proyecto y considerar las culturas vivas, ya no el indio muerto, solamente el que está en el Museo de Antropología, sino las culturas mesoamericanas y la occidental que también llevamos dentro, ¿no? Entonces, dejar de ver a México desde Occidente, desde un Occidente lejano, comenzar a ver a Occidente desde México y estar enterado más de estos procesos en los cuales estamos imbuidos. Mi reflexión de este artículo incluía la crítica de Héctor Díaz Polanco a conceptos como multiculturalismo. Parece que es lo mismo multicultural, pluricultural, intercultural, pero ese multiculturalismo al final, sí, y tiene razón en el sentido que lo usan mucho los americanos, multicultural, es multiculturalism. Ahí viene el concepto, ¿no? Multicultural es muy difícil encontrarlo, nosotros no nos nace en lengua española hablar tanto de multiculturalidad, hablamos de pluriculturalidad. Y el multiculturalismo apunta al neoliberalismo, a la globalización del capital. Yo les proponía, siguiendo a Gauss, que hablaba de liberarse del colonialismo interior, incorporar nuestros propios discursos filosóficos hacia nuevos niveles que combaten, que de filosofía, hacia una filosofía, como él llamaba, sin más, y que desarrolló también Leopoldo. O sea, mi propuesta de ese artículo era liberar la creatividad del ser humano, trascender el nacionalismo, el eurocentrismo, integrándonos como parte de los debates que conforman en el pasado y en la actualidad a nuestro país, el nacional, como una parte de, no, es que eso estaba mal, fue parte de nosotros, el eurocentrismo, y sigue siendo parte, y de ser nacionalistas, como lo somos, también es parte de, entonces, integrarlo y desarrollar una antropología a la altura de la formación de la creatividad del país, de los ciudadanos. Eso es lo que proponía en ese artículo. En 5 minutos, si soy capaz de agregar la reflexión sobre la filosofía de la ciencia en España y en México, una selección. En España, el representante que me faltó en ese artículo fue Carlos París Amador, que él escribió un libro sobre el animal cultural. El hombre como animal cultural, ni más ni menos. La biología y la cultura están juntas en la antropología filosófica.
y la ciencia y la técnica deben ir de la mano con la moral. Esto lo desarrolla con un diálogo con Aranguren, con López Aranguren en España, y con Sánchez Vázquez, que también habla de la técnica y la moral, cuando posiblemente desde una filosofía crítica siempre estamos condenando la técnica y la ciencia, pero no la integramos al debate de la moralidad. Cuando para París el hombre se desarrolla en la técnica, la ciencia y la cultura. La ciencia, la ciencia y la tecnología son un desarrollo cultural del ser humano. Ese es Carlos París. Eso es la tradición científica, que curiosamente él era marxista, comunista, pero integra armónicamente su visión de la filosofía de la ciencia con el marxismo, con la crítica de la civilización nuclear, con los peligros de la destrucción mundial y los avances del capitalismo. La filosofía de la ciencia en México, curiosamente, en los ejemplos que pongo, no tiene esta vertiente marxista. Eso es algo, tampoco en España, más allá de que Manuel Sacristán en Barcelona también tiene esta fusión marxismo-filosofía de la ciencia. En México, lo más destacado para mí es la escuela de León Olivet, formado en Londres, ni más ni menos en Inglaterra. Él pasó de hablar de una epistemología, un desarrollo del conocimiento, a hablar de la interculturalidad. Y él, en un libro que le recomiendo, de León Olive, Interculturalidad y Justicia Social, él define muy bien, eso sí aprendió muy bien de la tradición anglosajona, ve su formación, define muy bien todos esos conceptos. Multiculturalismo sí puede remitir a una visión de la globalización del capital, dice, pero hablamos de quizá multiculturalidad, podemos rescatarlo, o él al final apuesta por una interculturalidad. Para él, para Olivet, se trata de desarrollar la pluralidad. La pluralidad se desprende de la interculturalidad y es un punto intermedio, una tercera vía entre el absolutismo y el relativismo. El absolutismo en el que puede caer la filosofía, el que era un discurso universal, y el relativismo cultural de la antropología, para satisfacer las necesidades de los grupos sociales. Esa es la justicia social para León Olivet. Y su mayor alumno actualmente, que está vivo, que todavía coordina un proyecto importante, el coordinador de este simposio, Raúl Alcalá Campos, campechano, espero que le honre decir que es campechano, eh, pues para mí casi no se dice, no se comenta qué hacen los pensadores, los profesores actuales, pero para mí es uno de los representantes de lo que sería una hermenéutica laica en México, porque pues, parece la hermenéutica siempre está de moda, pero siempre tenemos la hermenéutica de Beuchot, que está muy bien, pero Beuchot es un fraile dominico, a veces nos olvida, que como que se ocultara por esta cuestión de la UNAM, del laicismo y de la UNAM y la educación pública en México, pero así como Beuchot habla de una hermenéutica, un diálogo con Bátimo, con Gadamer, pero siempre lo hace de una perspectiva religiosa y no puede ser otra forma, y no se le puede pedir que lo haga de otra forma además. Pero Alcalá de lo que tiene su punto fuerte es que es una filosofía, una hermenéutica laica, y Alcalá ha desprendido, aprendiendo de Olivet, pasando de una reflexión epistemológica crítica, a llegar a la justicia social. Y él habla de los valores como constitución del ser humano después de hacer una revisión, una crítica de la filosofía de los valores de Frondizi, por ejemplo. Riciere Frondizi, que hablaba de una jerarquía de los valores, o el propio Scheller. Y eso es muy importante para mí en Alcalá, distinguir una justicia institucional de la justicia de la vida real. La justicia institucional termina siendo dobles condenas. Lo que hay que rescatar es la justicia vista en lo real. Abrimos nuevos horizontes. Él menciona en un artículo a Amartya Sen, la filosofía de la India, cómo se puede abrir nuevas perspectivas desde lo real. Pues, pues hay que aplaudir esos esfuerzos. Y yo creo que por ahí puede ir esa discusión de distinguir entre lo institucional y la vida real. Lo último que quiero terminar es la reflexión, no podía faltar, y eso fue una omisión muy grande en mi artículo, porque no hablaba de interculturalidad, sino de nuestra cultura, pero ya que hablamos de interculturalidad, todo el que quiera hacer una filosofía intercultural, o que hable de interculturalidad, hoy en día tiene que irse a los textos de Raúl Forné Bentancur, un cubano que ha hecho su carrera en Alemania, en la Universidad de Aachen actualmente. Él es el, digamos, el gurú de la filosofía intercultural. No le gustará el término gurú, pero para que nos entendamos. Y porque Fornet muestra las bases occidentales de la propia filosofía de la liberación. Él pasa de la filosofía de la liberación
a la filosofía intercultural. Esta filosofía intercultural, en la cual destacan no solo como una doctrina, una corriente sin más, sino como algo que se hace ya simultáneamente en varias partes del mundo y que se hacen congresos de interculturalidad mundiales en China, en África, en América Latina, y que ese diálogo es el que puede rescatar a estas categorías, ¿no? Y puede darle un nuevo giro a las perspectivas. Termino para mí, para explicar nuestra cultura mexicana, aunado a lo que he subrayado, que considero positivo, y con estos matices de los autores anteriores, la visión del profesor José Luis Mora. Su teoría, su tesis fuerte es que la educación y el papel de las instituciones influye y determina la construcción de la nación. La filosofía no es un ejercicio abstracto, sino que determina la construcción de la nación y se desarrolla solo en tanto para ello. Habla de la educación como una formación de los ciudadanos importante, pero para mí lo que yo destaco es su visión no académica, su visión como la figura intelectual literaria de la que es experto de Benito Pérez Galdós, como Galdós analizaba la sociedad española y hablaba de la misericordia en la realidad. De esa forma, José Luis Mora ha ido en sus viajes a México y nos analizan ya de tú a tú, como dice Leopoldo Sea, como seres humanos, con un cuerpo y sin, sin más. Así nos ve cómo nos las arreglamos con el ingenio. Cuando las culturas, las instituciones democráticas ya no llegan con un estado fallido que tenemos en México, no la 4T, sino que nos ha dejado el PRI y el PAN, un estado totalmente fallido, una democracia que no existe y que solamente nos regimos por quién puede conseguir dinero, un sueldo, unos recursos y sobrevivir a que no lo asalten o que no le pase nada a su familia. Pues bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos salvar nuestra cultura mexicana con el ingenio? Como ahora dicen, es que en México tenéis el ingenio. Y es ese ingenio que describía Graciano y que describía sutilmente el barroco, es el barroco hispánico, con una visión de la realidad cifrada en conceptos. Ahí está el papel de la academia, de la filosofía, de la cultura, pero sobre todo dice, en México tenéis el ingenio, en el cual se rescata el sentido común y se llega donde el Estado no puede llegar, esperando que un día podamos construir un Estado que nos pueda regular las mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Muy bien, pues un poco a la distancia y con esta diferencia de horas, le damos pues las gracias al doctor Manuel López por su presentación y por esta reseña también muy erudita, muy puntual, digamos, de la historia de la filosofía mexicana, iberoamericana, retomando principalmente estos conceptos. Y bueno, también reconocer además ahí en este recuento que hacía el doctor López, pues el gran trabajo de las mujeres, ¿no? Mexicanas también, españolas, algunas de ellas tenemos el honor, el gusto de que estuvieran en este simposio, como la doctora Dora Elvira García, la doctora Mónica Gómez, Tania que estuvo justamente en la presentación anterior, Tania Espinosa, ahora en la presentación Miriam Díaz, Elena y bueno, también Xenia, ¿no? Que estuvieron, Xenia Rueda, Elena Trapanese, que estuvieron también en las mesas anteriores. Vamos a pasar ahora a dar una serie de comentarios que han estado dejando también en Facebook. Y bueno, comentar si hay alguna pregunta al doctor Manuel, pues nos la pueden hacer y igual si surge alguna pregunta les podemos dejar también su correo electrónico para que nos comuniquemos. Voy a pasar a leer la serie de comentarios, de preguntas que hay en el chat de Facebook. Agradecerle también, muchas gracias, Cruz Alberto Rosas García, por apoyarnos en esta labor del staff
Hay un primer comentario de la doctora Cecilia Beristain. Hola compañeras, alumnas y alumnos de Acatlán. Muchas gracias por la charla, Miriam. Es un tema importantísimo y urgente de denunciar. Estas injusticias suceden sobre todo para con grupos marginados desde la revolución. Quería preguntarte si crees que desde entonces hasta hoy ha cambiado el panorama de la injusticia en México o no ha cambiado mucho. Agradece también la doctora Beristain las sesiones, las presentaciones. Hay otra pregunta también de Daniela Méndez. Dice ella, me pregunto lo mismo que la profesora Cecilia. ¿Ha evolucionado de alguna manera la injusticia? ¿Ha disminuido o ha aumentado con el paso de los años? Gracias también, Cristian Álvarez. Muchas gracias por sus preguntas. Como siempre, los estudiantes de Acatlán con preguntas muy inteligentes, muy sutiles, muy importantes. Cristian Álvarez pregunta para Emiliano Mayén, ¿cree que este principio moral, que en ciertos momentos es justo y en otros no, se deba a el copia y pega de nuestra Constitución o de nuestra visión de justicia? Si tomamos el supuesto de Villoro, al comenzar por los actos injustos, ¿esto nos llevaría a realizar una constitución que se adapte a las necesidades reales del país? Pregunta Cristian. Y finalmente, ahora paso a las siguientes preguntas. En la siguiente ronda está también la pregunta de Felipe. Gracias, Felipe, también por tu pregunta. Dice, en dicho caso, de estos grupos que buscan el poder para lograr obtenerlo, ¿qué piensa usted que sucedería? ¿Haría un buen uso del poder, o se corromperían como los anteriores dueños de dicho poder, y por qué? Hay otra pregunta también. Voy a leer las preguntas y ahora les doy paso a los ponentes para que nos ayuden a responderlas. Otra pregunta también de Sam. ¿Qué tal, Sam? Muchos saludos. Dice él, ¿estamos siempre condenados a la supuesta libertad de un grupo de mayor poder? Siguiendo la idea orwelliana, donde una revolución solo quita a un mandatario para poner a otro, en pocas palabras, no podemos huir de un grupo hegemónico que nos domine. Es una pregunta para Emiliano o también para Miriam. Luisa Itzel Tapia Maya, muchas gracias también, Luisa, por su pregunta, muy inteligente. Dice ella, ¿qué características serían necesarias para distinguir una injusticia de un beneficio propio? Y finalmente, Juan pregunta para quien quiera comentar, quien quiera responder. Dice Juan, considero que es una buena propuesta prevenir las injusticias en lugar de resolverlas. Si esto pasa, ¿cómo reconocerlas certeramente, ¿no? ¿Cómo reconocer la injusticia? Incluso cómo podríamos caer en el error de frenar una ideología que tal vez esté en lo correcto por creer que en un futuro esta ideología será mala. Por ejemplo, se persiguió a los cristianos injustamente y actualmente estamos inmersos en esta religión. Muy bien, vamos a pasar a esta primera ronda de comentarios. Maestra Miriam, Emiliano Mayén, no sé quién quiera iniciar las respuestas. A mí me gustaría responder a las primeras dos preguntas de la profesora Cecilia y de otra compañera de la FES Acatlán en cuanto a esto de la injusticia, ¿no? Algo que preguntaba Cecilia era qué tanto han cambiado las condiciones en cuanto a ciertos grupos relegados desde la revolución a la fecha. Y hasta preguntas sobre si la injusticia ha aumentado, ¿no? Yo no me atrevo a decir que la injusticia ha disminuido en términos de prácticas. Lo que sí pienso es que desde bueno, quería comentar algo. Cuando en Filosofía en México 2 a veces revisamos a Ricardo Flores Magón, leemos algunos de sus artículos de regeneración y también hay cuentos. Y curiosamente, varios estudiantes comentan que
que pareciera que las condiciones y sobre todo estas denuncias que hacen los hermanos Magón acerca del trato que reciben algunos obreros o personas que trabajan en la minería, los campesinos que han sido despojados de sus tierras y demás, no dista tanto de lo que vivimos en el presente, ¿no? Esa es la sensación. Eh, yo quisiera comentar que a mí me parece que en términos formales, en términos de esto que John Rawls hablaba, ¿no? De la justicia formal en cuanto a cómo, digamos, se han transformado ciertas instituciones, también la justicia formal en términos de la normatividad. Yo creo que sí ha habido cambios, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, México se reconoce como un país multicultural y este cambio, digamos, de pasar a ver a México, ¿no? Como una nación quizás no multicultural, a que sí sea reconocida como multicultural, que se reconozcan ciertos derechos de los pueblos indígenas, pues ha sido resultado de una larga lucha de los pueblos, ¿no? O sea, no me atrevo a decir que los cambios vienen de arriba hacia abajo, más bien pienso que muchos de los cambios que se han dado, por lo menos a nivel institucional, a nivel de las leyes, tiene que ver con esas propuestas de ley que vienen por parte de la sociedad civil, de esas denuncias que se hacen por parte de los pueblos, esas luchas que ya tienen muchísimo tiempo, y en esa medida, bueno, en términos pues de los instrumentos jurídicos que existen hoy en día, creo que sirven como esto, como herramientas para la defensa de sectores como pueden ser pueblos originarios, algunos instrumentos jurídicos de los que pueden hacer uso, no sé, sectores como las mujeres y demás, ¿no? O sea, que históricamente han sido pues relegados en relación con otros sectores. Y para muestra ese caso que yo mencionaba de Jacinta, porque el hecho de que la Procuraduría General de la República haya dado una disculpa pública se debió a que el caso trascendió a la nación mexicana, digamos que no es que esta institución de manera voluntaria lo haya hecho, ¿no? Incluso hubo una reparación en términos económicos que, según Estela, no reparaba el daño como tal, el daño en términos morales, en términos de, digamos, de que alguien falleció, el hijo de Jacinta, y que no pudo estar con su mamá cierto tiempo, que ella permaneció en la cárcel y que eso no se puede reponer. Pero esto fue porque hay casos que trascienden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que sí tiene un poder jurídico vinculante con el Estado mexicano, y que el Estado mexicano tiene que, digamos, rendir cuentas frente a cierto tipo de instituciones que defienden los derechos humanos, defienden los derechos de los pueblos. Y en esa medida creo que pues sí, estamos, digamos, en otro momento. No digo que las prácticas sean menos injustas, ¿no? Las prácticas en la vida cotidiana, incluso en las instituciones, lamentablemente creo que hay todavía mucha corrupción, creo que hay muchas prácticas que van en contra de lo legal, muchas prácticas injustas, pero creo que ya tenemos muchos instrumentos jurídicos y de defensa de derechos humanos a los cuales, y bueno, de derechos colectivos de los pueblos, a los cuales de hecho se recurren justamente pues, para que el Estado o las instituciones de algún modo reconozcan sus faltas, ¿no? Y sus prácticas injustas. Pues eso sería mi comentario. Gracias Miriam, muchas gracias por el comentario. Emiliano, por favor. Bueno, sobre una de las preguntas de Sam, creo, bueno, no recuerdo, de que dice de que solamente estamos pasando de un poder a otro, y creo que habla de Orwell, ¿no? Del novelista. Pues yo diría que en un sentido sí pasamos de un poder a otro, pero no en ese sentido de Orwell, ¿no? Del gran hermano que nos está vigilando y hay ministerios que están así. Creo que no es en ese sentido
tan maquiavélico. Creo que hay por lo menos en México y eso, garantías de libertad y de derecho que no nos hacen caer en ese extremo que plantea Orwell, si te estás refiriendo al libro de 1984, creo que es al que se refiere, ¿no? Con eso de Orwell. Y en ese sentido de que si pasamos un poder a otro, yo diría que sí, ¿no? El mismo hecho de que cuando uno vota y hay un gobernante, un presidente, significa que se está poniendo una posición política, ¿no? Ya sea lo que comúnmente llamamos de derecha o de izquierda, ¿no? Votar por alguien implica justamente un cambio de poder que lleva ese poder a ciertas direcciones, ¿no? Yo creo que lo interesante aquí sería siempre reconocer que si estamos inmersos en esos grupos de poder o en ese poder, habría que ver que esos hombres que tienen el poder como tal, tengan un poder consciente, ¿no? Un poder plural. Por eso yo en la ponencia hacía énfasis en la autoridad, o sea, no se trata de tener el poder por el poder, siempre habría que tener la vista de qué pasa si yo tengo el poder, cómo afecto al otro, ¿no? O sea, suena hasta un poco tal vez tonto, ¿no? Decir, ay, siempre está el otro, ¿no? Pero me refiero a realmente ver el otro. Y respecto a otra de las preguntas, si no recuerdo que decía decía algo sobre el uso bueno del poder y que después se corrompía, creo que era la pregunta, ¿no? Había una pregunta así. Yo diría que justamente ese es un gran problema que presenta la sociedad, ¿no? Una vez que alguien ha probado las mieles del poder, pues difícilmente, y más si se trata de México, va a querer soltar el poder o aplicar el poder de una manera consciente y plural, ¿no? Justamente hablando de Orwell, ¿no? Es lo que pasa en la novela de Rebelión en la Granja, ¿no? De que los animales al inicio empiezan bien, desechan a los granjeros, a los hombres, y conforme empiezan a avanzar, ciertos animales, son los puercos, empiezan a abusar del poder, ¿no? Yo creo que el poder trae consigo justamente ese problema, ¿no? El abuso. Sin embargo, yo creo que se podría tal vez solucionar un poco. Otra vez si hago énfasis en eso, ¿no? En ser conscientes con el otro, ¿no? Cuando uno está frente a alguien, frente al otro, no solamente estás conociéndolo, no, sino que también te conoces a ti mismo, y eso trae cosas, pues a veces no tan buenas, ¿no? Conocerse uno mismo, uno podría descubrir que es alguien terrible, malvado, ¿no? Que tiene el poder para sí mismo, pero justamente la otredad da esa posibilidad de ver que puede haber justicias o injusticias, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. No sé si eso podría responder tal vez a las preguntas de los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Emiliano, por la respuesta y sin duda sigue siendo una discusión, ¿no? Un poco lo que ustedes traían aquí sobre la mesa era pues el problema de esa noción quizás de justicia moderna, de esa noción de justicia que es producto también del Estado, de los estados nacionalistas, de los estados modernos, herencia, ¿no? De esos nacionalismos del siglo XX, que bueno, un poco también para traer a colación la conferencia, la ponencia de Manuel, que Manuel analizaba además en relación con estas formas de ver el poder inserto también en el contexto histórico, en el contexto económico, ¿no? Que es una forma, digamos, como también ha sido analizado el tema y que, bueno, también esta invitación, ¿no? Muy, muy interesante, por ejemplo, de Lenkersdorf, ¿no? A pensar no la otredad como lo completamente ajeno, sino como una noción del nosotros que rompe, ¿no? Con esos paradigmas del poder, o por lo menos con una intención de desequilibrar esos paradigmas del poder que traen consigo, pues, casos de injusticia que ya señalaba la maestra Miriam. Hay otras preguntas también en el chat. Voy a pasar a leerlas y después a darle la palabra también a Darín Canambos, que quiere participar.
Nos dice también Bruno Guerrero, dice él, una pena que el profesor Manuel López no esté presente para preguntarle cuestiones sobre la filosofía de la ciencia de Carlos París, que toma como punto de partida al ser humano, en tanto que quizás esencia genérica de Feuerbach, y esa medida una posible apertura a una interculturalidad en un sentido amplio, ¿no? Qué interesante ponencia, dice Bruno Guerrero, que también pues nos está apoyando. Bruno Guerrero aquí en el staff. Muchas gracias, Bruno. Carmen García, también una buenísima pregunta. Ella pregunta, ¿hasta qué punto un privilegio está justificado y pasa a ser una injusticia? Otra pregunta también, ¿la otredad es inherente a un contexto de completa injusticia o cómo podemos alcanzarla, ¿no? Qué buenas preguntas. Al final, digo, estas preguntas, más que responderlas de manera directa, nos invitan, ¿no? a seguir pensando el tema. Oscar Chávez nos dice esto, si la otredad es inherente a un contexto de completa injusticia. Ariadna Mara nos pregunta, ¿cuál piensas que son los obstáculos a vencer en los próximos años? Creo que es una pregunta general, yo creo que podrían responderla cualquiera de los dos. ¿Consideran que se verán agravados esos próximos obstáculos? Cian Yadira pregunta, dice, para Emiliano Mayén, ¿cree usted que la justicia puede partir desde la equidad? Michelle Rojas, también hay cuestionamientos. Y bueno, hay muchas preguntas en el chat de Facebook, también invitar a los ponentes. Muchas gracias a los alumnos de Acatlán por esa participación activa. Invitarlos también a ustedes como ponentes si gustan seguir el diálogo ahí en las redes sociales, siempre también es un gusto. Michelle Rojas dice, ¿qué pasaría si no hubiera gente que exigiera hacer valer la justicia? Como es el caso del que menciona la profesora Miriam. Y finalmente, Hikari Ortega pregunta a ella, entonces, llevar el poder de manera consciente sería rechazando los privilegios del poder, ¿no? Aquí creo que está un poco en consonancia esa problemática del poder, ¿no? Cómo romper con el poder. Creo que ahí está la invitación justamente de la interculturalidad, ¿no? Romper con esas brechas del poder. Darinka, por favor, usted tenía también una pregunta, un comentario. Muchas gracias, maestra Laura. Buenas tardes, bueno, ya noches, buenas noches a todos. Primero agradecer a los ponentes por sus presentaciones. Desde luego, una pena que Manel no pudiera estar presencialmente, pero ya le haré llegar próximamente mis comentarios. Y bueno, tengo un par de preguntas. Una es para la profesora Miriam. Primero, reconocer el gran acierto que desde mi perspectiva fue presentar digamos, o plantear el problema de la justicia a partir de un caso, ¿no? Real. Eso creo que fue muy acertado. Y mi pregunta es, de manera concreta, si usted consideraría que tras esto que nos narró, tras esta experiencia, sería pertinente comenzar a pensar en una justicia o en concepciones de justicia que vayan más allá de la reparación del daño y, digamos, que se fundamenten en el castigo. Entonces, si usted consideraría eso. Y bueno, para Emiliano, también reconocer que me gustó mucho su participación, primero porque me parece que problematizó demasiado, ¿no? Puso mucho en crisis esta idea de la justicia. Y bueno, primero preguntarle cómo vería él en algún momento de su participación mencionó que él consideraría que lo mejor sería asumir o comenzar a pensar en ese asunto de la justicia, pero en unidad con la injusticia. Mi pregunta es, ¿cómo verías eso? Es decir, ¿cómo verías esa unidad entre la justicia y la injusticia y a partir de ello, cómo se plantearía, digamos,
leyes, porque al final me parece que la justicia siempre busca ser materializada en las leyes, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis preguntas y de nuevo muchas gracias por sus participaciones. Muchas gracias, Darinka, por tu pregunta. Bueno, pues ahora les damos la palabra. ¿Quién quiere? ¿Manuel? Yo. Bueno, yo sí Si quiere quiero, usted, profesora, primero. yo quiero Hay señalar otro varias cosas. comentario antes, si quieren, damos también la palabra al doctor Raúl Alcalá, Bueno. ¿ok? Y luego ya les doy la palabra a Miriam y a Emiliano. ¿Sí, doctor? Gracias, Laura. Una de las cosas que hemos nosotros estado discutiendo ha sido esto de la justicia y sus prácticas, ¿sí? Y nada más quiero participar en el sentido de no confundir las nociones de justicia con las prácticas de justicia, ¿sí? Porque a veces siento que estas nociones de justicia son reducidas a un sistema jurídico, ¿sí? Y ninguno de los filósofos que hemos estudiado, sea Rawls o Amartya Sen o a Sandel o Villoro o Olivet, el que ustedes quieran, ninguno menciona el sistema jurídico. ¿Sí? Todos están hablando de justicia, diferentes visiones de la justicia, pero no se refieren al sistema jurídico. Desde luego uno puede pensar en John Rawls y decir, bueno, pero es que está hablando de la generación de instituciones. Sí, de instituciones, no de la institución del sistema jurídico, ¿sí? Podemos nosotros hablar de si es justa nuestra relación matrimonial, y ahí la conducta dentro de la casa, en la cuestión que puede ser una institución incluso, el matrimonio prácticamente es una reglamentación que ponemos los participantes del matrimonio, ¿sí? No hay una ley que nos dirija cómo comportarnos dentro del matrimonio, ¿no? En ese sentido hay muchas cosas de la justicia que no forman parte del sistema jurídico, ¿no? Entonces creo que por un lado habría que distinguir, y por el otro lado, para Emiliano, si mal no recuerdo, fue 2014, Luis Villoro da una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí lo que va a decir Luis Villoro precisamente es que no podemos reconocer la injusticia si no tenemos alguna noción, alguna idea de lo que es la justicia. No podríamos reconocerla, ¿sí? Porque precisamente estamos dentro de cierto sistema cultural en el que si estamos inmersos en el sistema no nos podemos dar cuenta si algo es justo o injusto. Es decir, uno piensa en Aristóteles y para Aristóteles era completamente justo, de manera natural, que el ser humano más fuerte gobierne sobre el más débil, es decir, sobre los esclavos y sobre las mujeres. En ese sentido lo manejaba Aristóteles, de ahí lo veían completamente justo, ¿no? Entonces, hasta que viene, lo que dijo Miriam hace un rato, es la rebeldía. Y por cierto, también aprovecho para decir que hay criterios que permiten distinguir unos actos justos de otros. Hasta 1954 pudo votar la mujer, ¿sí? En México. Pero antes era completamente justo que no votara porque el criterio de nacionalidad, de ciudadanía, estaba principalmente centrado en tener propiedades o no. Y las mujeres no tenían propiedades y en ese sentido no podían votar, ¿no? Ese criterio se utilizó desde luego no por tener propiedad, sino por ser mujer, ¿sí? Porque había muchas mujeres que tenían haciendas y tampoco podían votar. Cuando el criterio cambia
y la ciudadanía no es por tener propiedades, sino por haber nacido en el país. ¿Sí? Entonces las mujeres pueden votar. ¿Sí? Y eso es una ganancia, desde luego, que hemos tenido. Y otra ganancia, a veces no nos damos cuenta de todas las ganancias que hemos tenido, porque estamos nuevamente inmiscuidos dentro de nuestra cultura y los cambios son prácticamente imperceptibles. Pero hace 30 años que hubieran 3 mujeres en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, era una maravilla, ¿sí? Déjenme decirles que ahorita la mayoría de profesores y profesoras de la UNAM la tienen las últimas. Hay más profesoras que profesores en la UNAM y hay más alumnas que alumnos en la UNAM. ¿Sí? Eso algo nos dice. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Raúl, por su comentario. Y tenemos 2 minutos para cerrar la mesa. Por favor, maestra Miriam y Emiliano Mayén. Ay, bueno, pues ya solamente un par de comentarios. La verdad es que todas las preguntas han sido bastante interesantes. A mí me gustaría destacar varias cosas. Una es esto que señala el doctor Raúl Alcalá acerca de lo jurídico, yo pensaba en las leyes, pues justamente en el caso de Estela Hernández, ella señala que su mamá y las 3 mujeres ñañú fueron encarceladas por la vía legal, ¿no? Y sin embargo está hablando de un acto injusto. Eso quiere decir que, pues sí, la justicia, depende de la noción que se tenga sobre justicia, no tiene que ver exclusivamente con lo legal, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al reconocimiento de los actos injustos y que no sea solamente un beneficio propio, a mí me parece interesante cómo lo plantea León Olivé. Su idea de justicia social tiene que ver con pues que estén garantizadas que se cubran las necesidades básicas y también que se tome en cuenta el principio de igualdad. Pero el principio de igualdad tiene que ver con que se busque el bienestar de los individuos, pero este bienestar tiene que ver con también su visión sobre el buen vivir, ¿no? Y esta visión muchas veces está ligada a la identidad cultural y por eso habla también de pues, la necesidad de que el Estado tenga una visión pluralista, ¿no? Y que reconozca la autonomía y la identidad de los pueblos. Entonces, en esa medida creo que si se busca cubrir ciertas necesidades para alcanzar el bienestar, también se tendría que tomar en cuenta, como ya lo mencionaba Emiliano, en cuanto a la idea de justicia de Luis Villoro, pues en la medida de lo posible no afectar a los otros, ¿no? Incluso León Olivé en su momento dice, bueno, pues con esto de qué es una necesidad básica, no podría ser una necesidad básica el que alguien quiera hacerle daño a los otros, ¿no? O sea, tendríamos también que pues, distinguir qué se entiende por necesidad básica, pero bueno, pues ahí me parece que al menos estos criterios del buen vivir y en relación con la identidad cultural, siempre y cuando no se afecte a los otros, pueden ser criterios para identificar a algo que puede ser justo y algo que sería quizás injusto, ¿no? Porque se está afectando a los demás, a ciertos sectores en particular. Gracias, Miriam. Emiliano, por favor, nos queda 1 minuto. Ok, bueno, de manera rápida, sobre la pregunta de Darinka, sería que cómo asumir la justicia como una unidad, sería justamente que me parece que casi siempre se ve que esos 2 conceptos son como conceptos polos opuestos y que no conviven con otros conceptos, que son conceptos que se formulan y se dan por sí mismos. Yo creo que si vemos a esos conceptos como una unidad que se ha desprendido de parte de la otredad, no digo que la otredad solamente se vincule con los conceptos, se vincula con muchas cosas, a lo mejor podríamos entonces replantearlos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar de manera rápida, me sorprendieron mucho las preguntas y me parece que entonces sí hemos hecho un buen ejercicio filosófico porque recordando las palabras de Luis Villoro, él justamente dice que un problema filosófico no
no concluye cuando se quitan todas las preguntas, sino cuando surgen nuevas interrogantes, ¿no? Entonces, al parecer, todavía hay muchas interrogantes sobre la justicia, entonces implica que vamos por un buen camino filosófico, ¿no? Y es rápido, pero creo que sería la manera que tendría de, así a bote pronto, de resolver, bueno, de resolver esa pregunta a la compañera Darinka. Muchas gracias, Muchas gracias. Emiliano. Gracias. No sé si yo puedo responder también a Darinka, ya con eso cerraría. Sí, Miriam, por favor, tenemos ¿Sí? unos minutitos. Sí, es que Darinka preguntaba sobre concepciones de justicia que vayan más allá de la reparación del daño y de lo punitivo, ¿no? Y justamente con esto de la reparación del daño, que yo ya no pude mencionar demasiado, pero que me parece interesante de lo que señala Nussbaum, es que o sea, la reparación del daño sí tiene como un primer momento, pues el reconocimiento de lo que resulta indignante, ¿no? Es indignante que haya ocurrido tal cosa y bueno, desde luego que se tiene cierta visión sobre lo justo como para decir que algo es indignante. Cuando alguien siente que ha sido afectado en sus intereses particulares, en su integridad física, moral, qué sé yo. Pero hay otro momento de esta idea de reparación del daño, que no solamente se queda en lo punitivo, digamos, la parte que afectó tenga reciba una condena o reciba un castigo, sino que haya un momento también de compromiso por parte de, pues más allá de estas partes, ¿no? Como de la sociedad en general, para que cierto tipo de acciones en la medida de lo posible no se repitan, ¿no? Es como pasar de esto es indignante a esto es indignante y nos comprometemos a hacer tal cosa como para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y en esa medida creo que pues esta idea de justicia va más allá del aspecto punitivo. Y bueno, pues ya en el seminario han salido otros casos, ¿no? de comunidades indígenas, donde justamente la visión más allá de castigar a quienes cometen un acto que se considera pues condenable dentro de la comunidad, no está solamente este castigo, aunque sí lo haya, sino también cómo esa persona de algún modo dentro de la comunidad se va a reinsertar, va a ayudar a los familiares afectados y bueno, pues en algún momento la comunidad se hace cargo como de esa persona que ha cometido este acto y pues esto que yo decía, ¿no? Lo reinserta y no solamente se le castiga, que es un tanto distinto a cómo funcionan otros sistemas, ¿no? de justicia. Muchas Muchas gracias. gracias, profesora. Gracias, maestra Miriam, también Darinka, Emiliano. Y bueno, pues una disculpa por el tiempo y por un poco apresurarlos al final, pero el tiempo nos apremia. Y viene después de esta mesa las presentaciones de libros. También están cordialmente invitadas a las presentaciones del libro ahora a las 8 de la noche. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias a los que estuvieron viendo la transmisión. Muchísimas gracias, maestra Miriam, Emiliano Mayén, al doctor Manuel López, que nos va a ver a la distancia. Y agradecerle también el día de hoy el apoyo al staff. Muchas gracias, Bruno, Andrea. Gracias también a Cruz Alberto Rosas. Y bueno, nos vemos el día de mañana en la siguiente mesa. Estaremos a las 11 de la mañana en la mesa 5, Prácticas de la Justicia en México. Se presentará la antropóloga Laura Naid Sierra Fajardo, la socióloga Ana Georgina Aldana Guzmán y me presentaré yo también, una servidora, Laura Soto Rangel. Y finalmente el día de mañana también estará la mesa 6 sobre teorías de la justicia. Las invitamos a participar en las mesas y pues muchas gracias. Gracias. Perdón, a todas y a todos. Laura, pero hay una mesa antes de 9 a 10:45, donde está Ricardo Tránsito, Rubén Sí. Robles Amarripa
y eso no lo mencionaste, es a las 9 de la mañana. Tienes toda la razón, Raúl, totalmente. Mañana a las 9, mañana más bien a las 9 inician nuestras mesas. La mesa 4 a las 9 de la mañana, entender y cuestionar la interculturalidad, ya se me estaba yendo esta mesa, y va a estar Emiliano Mayén Castillo moderando, Tránsito Santos Ricardo, y José Ricardo Robles Amarripa, también el de la Universidad de Coimbra, Calderón Hinojosa Jacqueline, y bueno, las invitamos a mañana desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vienen 3 mesas, también en el simposio de interculturalidad. Y bueno, agradecerles a todas y a todos su presencia. Invitarlos también a la presentación de un libro. Ahorita a las 8 nos presentamos en un libro. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Miriam.